Bienvenidos a la hora de la biología. Buenas, bienvenidos al nuevo podcast La hora de la biología. En este podcast trataremos de comunicar de manera amena resultados científicos del campo de la biología. Pretendemos divulgar los últimos avances de la biología, pero también trataremos temas con cierta antigüedad siempre que nos parezcan interesantes. En un principio se trata de un podcast semanal, donde unos cuantos jóvenes investigadores nos reuniremos para comentar diferentes publicaciones científicas. Esta semana hablaremos del coronavirus. Hemos distribuido este especial coronavirus en varias partes, que serán publicadas de lunes a viernes. Trataremos temas como su origen, su estructura, métodos de diagnóstico, tratamientos y vacunas. En estos capítulos participaremos Pablo Monfort, bioquímico y bioinformático, Samuel Piquer, biotecnólogo y bioinformático, Noemí Caballero, biotecnóloga y bióloga molecular, Oriol Ruiz, bioquímico especializado en medicina translacional, y yo misma, Elena Guerrero, bioquímica y bióloga molecular. Bueno, y ahora Noemí nos hablará del origen del virus. Bueno, yo comentaré un poco las fechas por ponernos en situación antes de comentar la información que hemos recabado sobre el coronavirus. Bueno, como ya sabemos, supongo todos, a finales de diciembre, de 2019, fueron cuando se empezaron a detectar los primeros casos de SARS-CoV-2 o el coronavirus. En todo enero, desde el 1 hasta el 22, fue cuando se empezó a observar esta propagación, porque al principio se tenía la hipótesis de que podía ser una intoxicación alimentaria en el mercado de Wuhan, pero luego ya se vio que era un virus, el causante, y en enero fue cuando ya se vio esa propagación del virus por Wuhan y por China. En el 30 de enero fue cuando ya la OMS, la Organización Internacional Mundial de la Salud, fue cuando proclamó un aviso internacional de pandemia, aunque no la había todavía catalogado como pandemia, y ya fue en febrero cuando se empezaron a observar propagación ya a nivel mundial. A todo esto añadir que fue a finales de enero, principios de febrero, como comenta Noemí, que se empezó a expandir más por China, que es donde, en este caso se empezaron a detectar casos en 31 provincias diferentes de China, como puede ser en el Tíbet, y que luego, a partir de los análisis de más de 16.000 casos, se observaron que había más de 1.080 casos en Wuhan, 394 casos en Hubei y 214 casos que se habían detectado por toda la región de China. Después, hasta donde tenemos información que en estos artículos que hemos intentado obtener que hayan sido revisados por pares para que se tengan toda la corrección posible sobre los datos y sobre los estudios, según la Organización Mundial de la Salud, en 23 de marzo de 2020 se habían confirmado más de 332.000 casos confirmados de COVID y 14.500 muertes. El ratio global en el 23 de marzo es que el porcentaje de muertes fuera de China era el 4,5% y que los principales focos o países que tenían mayor infección del coronavirus era Italia, España, Estados Unidos, Alemania y Francia. En la actualidad, al 4 de octubre, Oriol nos puede dar los datos más actualizados. Sí, en la actualidad los datos últimos en el Observatorio de Datos Mundiales del Coronavirus hay casi 35 millones de casos se han dado en todo el mundo y más de 1 millón de fallecidos. Eso da una mortalidad de aproximadamente el 2,8%, así. Se cura a la mayoría, hay más de 24 millones de curados, pero todavía hay mucha gente enferma que no se sabe. En cuanto a España, aunque la situación realmente está mal, ya no estamos a la cabeza de infecciones, nunca lo hemos estado, pero de velocidad sí. Ha habido un total de 790.000 casos, de los cuales han fallecido 32.000. Esto es una tasa de mortalidad ligeramente inferior a la media mundial, pero cabe decir que se estima por estudios que he visto de exceso de muerte, que lo llaman, es decir, cuántos muertos ha habido más este año que la media de años anteriores,
se estima que España es de los países que peor tiene el reporte de fallecidos y que la cifra en realidad sería casi el doble. Así que tampoco nos podemos confiar tanto de estos datos, porque estos son datos oficiales. Vamos a suponer que los datos oficiales intentan ser lo máximamente posible correctos. Yo solo te digo que los estudios que he visto dicen que no. Siguiendo un poco con el virus, hemos visto cómo se originó en China, en la región de Wuhan, y ahora vamos a comentar con un poco más qué es este famoso coronavirus, en qué consiste, qué es un virus y qué es un corona. ¿Y por qué la coronita no contagia? Los últimos... Tampoco pura, porque no tiene alcohol, porque eso es agua, pero bueno. Los últimos reportes que hemos visto a nivel de publicaciones científicas dicen que la cerveza coronita no te puede infectar de coronavirus, así que pueden bebérsela tranquilamente. Por cierto, lo que he dado de datos de porcentaje lo he hecho así de cabeza. Si alguien lo quiere comprobar, lo he hecho así de cabeza. Qué grande son. Tal como hemos comentado en un principio Noemí y yo, los primeros casos que se detectaron de coronavirus dentro de Wuhan, que eran los que derivaban de este mercado de comida así al aire libre, que eran de animales cazados y que tenían muy poco control sanitario, se pensaban que eran casos de neumonía actual, o sea, de neumonía, pero no se habían detectado el patógeno causante. Más adelante se empezaron a realizar estudios del fluido broncoalveolar de estos 3 primeros pacientes de COVID en el hospital de Wuhan y detectaron que sí que se trataba de una cepa de coronavirus, que es el actual SARS-CoV-2, pero no tenían mucha información. Finalmente, gracias a los análisis filogenéticos, comparado con otros coronavirus que sí que se poseen en diferentes bases de datos, se vio que estaba muy relacionado con el SARS-CoV y finalmente se nombró SARS-CoV-2. Se trata de una familia de los beta-coronavirus. En general, los coronavirus son partículas víricas de unos 120-160 nanómetros que contienen una envoltura normalmente derivada de las células a las cuales infectan. Los coronavirus poseen un genoma no segmentado de RNA monocatenario. Recordad que los virus pueden presentar genomas de DNA, que es el típico genoma que se encuentra en el núcleo de todas nuestras células, en eucariotas y también en procariotas. También pueden tenerlo en genoma de RNA, que es la otra molécula que almacena la información genética que se utiliza como intermediario para producir las proteínas. En este caso sería el principal componente que almacena la información genética en este tipo de virus. En el caso del coronavirus, como comentado, se trata de un RNA monocatenario no segmentado de polaridad positiva. La polaridad positiva se refiere si es dirección 3', 5' o 5', 3'. Que si empiezas a pensar un poco sobre eso, acabas liándote y no sabes qué es uno y cuál es el otro. Así que como no está aportando más información, vamos a... Y finalmente que los coronavirus normalmente se dividen en 4 familias. Los alfa coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus y delta coronavirus. En este caso, todas las enfermedades que se han detectado de coronavirus en humanos se tratan del subtipo alfa y beta. En este caso, el SARS-CoV-2, que es como se ha nombrado al patógeno causante de la enfermedad COVID-19, se trata de un beta coronavirus. Vamos al salseo, que es lo que a mí me gusta, que como bioinformático que soy, como tipet que ha estado más de 5 años haciendo prácticas y trabajando en diferentes centros de genética evolutiva, laboratorio de genética del hospital, lo que me mola a mí es el genoma, que es al final donde está lo bueno. El genoma del coronavirus. Vamos a ver qué información podemos obtener a partir de su secuencia de nucleótidos. El SARS-CoV-2 tiene un tamaño de 29,9 kilobases. Mediante estudios filogenéticos, que es comparar la secuencia de nucleótidos del coronavirus actual de SARS-CoV-2 con los diferentes coronavirus que se han detectado en otros individuos, como puede ser el murciélago o el pangolín, que son los más interesantes porque son los que se creen que puede ser el precursor de esta pandemia. Se ha observado que tiene un 80% de identidad con el SARS, que es un virus de la familia coronavirus que ya infectó sobre 2003, si no me equivoco, a China. Y el MERS, que es otro de los coronavirus que han dado este salto de zoonosis
animales a humanos y tenía una tasa de mortalidad muchísimo más grande que el coronavirus actual, bueno, comparte con estos un 80% con el SARS y un 50% con el MERS. Pero, sin embargo, esta identidad es muchísimo mayor si nos centramos en la proteína, la replicasa, es decir, la pauta de lectura 1, que es el ORF1, que es la región, el gen que está codificando la replicasa, el que va a permitir que se divida el virus. Aquí ya aumenta, si comparamos el SARS con el SARS-CoV-2, una identidad pasamos de un 80% a un 95%, porque se ve que está altamente relacionado y que pueden tener un origen similar. Dentro del genoma de estos 29,9 kilobases, el SARS-CoV-2 posee 14 pautas de lectura que codifican 27 proteínas diferentes. De estas, las más interesantes son la proteína espiga, que es la que le permite interaccionar con el receptor de la célula humana para entrar en ella, que posee dos dominios, la espiga 1 y espiga 2, S1 y S2. Además posee 8 proteínas accesorias, que son 4 proteínas estructurales, entre que incluimos la proteína S, que es la espiga, la proteína E de la envuelta, la proteína M, que forma la matriz, y la proteína N, que es la nucleocápside, que es al final la que está uniéndose a la RNA, protegiéndolo y favoreciendo que pase de una célula a otra. ¿Cómo se estructura este coronavirus? Como he comentado, se trataría de una molécula de RNA en el cual se uniría la nucleocápside. Alrededor tendría una envuelta formado por una bicapa de fosfolípidos que deriva de la célula del hospedador, las proteínas de la matriz que se integran y al final la proteína de la envuelta que se sitúa entre las diferentes proteínas de la espiga. Eso es con lo que sería el coronavirus a nivel genético y a nivel estructural. Entonces, como hablas de la estructura y todo eso, lo de coronavirus es por la forma que tiene, porque tiene así forma de corona, sí, ¿no? A nivel cuando se observa con microscopía de... Entonces, por añadir un poco más sobre el tema del coronavirus, vamos a hablar de la zoonosis. ¿Qué es la zoonosis? En primer lugar, tenemos que definir la zoonosis como un paso de un patógeno que es capaz de infectar a algún tipo animal a otro hospedador que no era el principal hospedador, pero que por alguna adquisición o mutaciones ha podido dar este salto. Y normalmente el segundo hospedador, como de normal no es diana de este patógeno, no tiene las defensas actuales para poder defenderse de esta infección. Normalmente todos los patógenos que tenemos en la actualidad, que son típicos de nuestra especie, han evolucionado con nosotros, llegando a un equilibrio entre la virulencia del patógeno y el sistema de defensa que tiene el individuo. Normalmente aquellos patógenos que no matan al hospedador tienen un mayor fitness, que se dice, una mayor capacidad de replicación, porque si no matas al hospedador puedes seguir dividiéndote. Si lo matas, pues te mueres con él. Así que normalmente estos patógenos evolucionan para ser menos virulentes y permitir que el hospedador sobreviva. Y el mejor proceso sería que el hospedador no tuviera ningún síntoma, nada malo por tenerte a ti dentro de él. El hospedador va a tener toda la potencia, o sea, todo el fitness normal, y va a permitir que esté contigo y no va a haber ningún problema. Todos los actuales coronavirus que están presentes en los seres humanos han derivado de un evento de zoonosis. Normalmente el principal reservorio para los coronavirus son los murciélagos. Durante la pandemia que sucedió en 2002-2003 fue provocada por el SARS-CoV y se sospechó que era una zoonosis derivada de una civeta. Es decir, normalmente los murciélagos viven en regiones bastante alejadas de los centros de la población y se ha visto que es necesario que haya un intermediario para que se produzca la zoonosis de un coronavirus presente en algún murciélago al ser humano, y que es en estos huecos intermediarios donde se producen normalmente las mutaciones o eventos de recombinación necesarios para poder pasar de un animal a otro. Por ejemplo, en el caso del SARS se ve que el hospedador intermediario era la civeta, y en el caso del MERS se sospecha que era un camello. Y actualmente, por la identidad que he comentado antes que tiene el SARS-CoV-2 con el virus de murciélago y con el virus de pangolín, se sospecha que estos son de donde derivan los virus, o sea, los hospedadores intermediarios. O sea, sería una zoonosis no directa, pasaría de murciélago a pangolín y de pangolín a humano. Se sospecha. Se sospecha.
Aquí ya, en este caso, no es de la review que estaba comentando hasta este momento, sino se trata de un Nature Correspondence, donde comenta las diferentes teorías sobre la zoonosis en el coronavirus. En primer lugar, vamos a comentarlo más adelante, pero por dar una ligera pincelada, luego lo comentaré en más profundidad con Noemí. El coronavirus es capaz de hacer humanos porque reconoce la proteína AC2 que se sitúa en la membrana de algunas células del ser humano. Esta interacción se hace por una región específica de la espiga que se denomina dominio de RCP, dominio complementario al receptor, que es lo que le permite hacer esta interacción entre la espiga y el AC2, la proteína que se encuentra en la membrana celular, para internarse en la célula. En este dominio existen 6 aminoácidos que son claves para la interacción entre el receptor y la espiga. Sin embargo, se ha visto que diferencian de estos 6 aminoácidos, 5 son diferentes entre el SARS-CoV-2 y el SARS. Estas mutaciones implican que hay una mayor afinidad entre el receptor, entre la espiga del SARS-CoV-2 y el receptor de membrana, que se ha visto que es hasta 10 veces mayor esta interacción del SARS-CoV-2 con estos receptores que pueden derivar de otros, pueden ser similares en otros animales, con el SARS-CoV. Es decir, que el SARS-CoV-2 tiene una afinidad casi entre 10 y 20 veces mayor a unirse con los receptores humanos que la que presentaba el SARS-CoV normal. Otro cambio que es clave para esta interacción entre la espiga del SARS-CoV-2 y el receptor de humanos es la región polibásica. Para que se haya esta interacción, o sea, para que el virus sea capaz de entrar en la célula, una metaloproteasa que está presente en la membrana celular del ser humano tiene que cortar una interacción entre el dominio S1 y el dominio S2 de la espiga para que haya un cambio conformacional que permita la fusión de membranas. El coronavirus muestra una región polibásica que está formado por alanina y arginina, que se trata la RRAR por la abreviatura que tienen los aminoácidos, y se observa que en el SARS-CoV-2 presenta una inserción de una prolina. Esto mejora la interacción entre la célula y la metaloproteasa y al final está favoreciendo que se produzca la fusión célula con el coronavirus sin afectar a la entrada del virus. Por lo tanto, el SARS-CoV-2 ha tenido que adquirir estas dos mutaciones. Por un primer lugar, ha tenido que cambiar 5 de los 6 aminoácidos que interaccionan con el receptor del ser humano, el AC2, y además ha tenido que adquirir esta región polibásica que le favorece la interacción entre la célula y la membrana. O sea, entre el virus y la membrana. O sea que literalmente SARS-CoV-2 no es una metáfora, sino que es la versión mejorada del primer virus. Y ha mejorado por esos dos aspectos, ¿no? Por la integración en la metaloproteasa y por... Es decir, el SARS-CoV-2 es una versión mejorada del SARS, claramente, donde ha adquirido mutaciones que le favorecen a la interacción con el receptor y a la interacción con la metaloproteasa y todo lo que conlleva la fusión de membranas para acceder al interior de la célula. Por ello... Es como la segunda parte del Padrino. Sí, bueno, no sé qué decirte si la segunda parte es mejor que la primera. Siempre dicen que las segundas partes nunca son buenas, pero bueno, en este caso sí, ha habido una gran mejora respecto a la primera. Buena para el virus. Sí. Mala para nosotros. Estas mutaciones son las que conlleva a pensar a mucha gente que tiene un origen de laboratorio. Sin embargo, existen 3 teorías actuales sobre el origen de los coronavirus, ya que tienes que explicar de alguna forma cómo se hayan adquirido estos cambios entre la región polibásica y la región de unión del receptor, el dominio de unión al receptor. En la primera teoría se postula que hay una actividad, o sea, una selección natural creo que no hace falta explicar a nuestros oyentes qué es la selección natural, propuesta por Charles Darwin en su libro Origen de las especies, por la selección natural. Simplemente la selección natural es que los cambios se están produciendo al azar. Vale, Wallace, nunca olvidemos a Wallace. Pobre Wallace, el tan olvidado. En fin, la selección natural postula que los cambios se van produciendo en los genomas al azar. Ahí ya podemos entrar un poco en la teoría neutral de la evolución, Moto Kimura y toda su tasa de mutación, pero bueno, en general se van produciendo... ¿No vamos a entrar? No, aunque me encanta. En fin,
Es decir, se van produciendo mutaciones al azar a lo largo de todo el genoma del individuo, y si estas mutaciones están reportando algún beneficio al individuo, ya que le está favoreciendo en este caso, por ejemplo, vemos que está favoreciendo el reconocimiento de un nuevo receptor de un hospedador que nunca has tenido antes, entonces se fijan por selección positiva, por el medio de la selección natural, pues o sea, en este caso estas partículas víricas van a tener más descendientes, por decirlo de alguna forma, más copias, y entonces lo que se dice es que esta mutación se fijará en el genoma del individuo, bueno, de la especie en este caso. Por otro lado, si la mutación no le está aportando ningún beneficio a la célula, o bueno, en este caso al virus o a la célula, todo lo contrario, está perdiendo eficacia para la infección, por ejemplo, se dice que será eliminada por la selección negativa, o sea, va a ser una mutación deletérea. Y por último, si la mutación ni le viene ni le va al individuo, será una mutación neutra y puede fijarse por azar por la teoría de la deriva genética. Un mini repaso de selección natural y de evolución para nuestros oyentes. Lo que estas tres teorías postulan es cómo puede ser que se hayan fijado, en qué momento ha actuado la selección natural para fijar estos cambios que son claves para el reconocimiento de los receptores en ser y la zoonosis del SARS-CoV-2 al ser humano. Entonces, la selección puede darse antes de que infecta a humano o después. Es la única diferencia que hay entre estas dos teorías. En la primera teoría postulan que la selección natural actuó antes de que se produciera la zoonosis, por lo tanto, el dominio de unión al receptor y la región polibásicas se conseguirían antes de que se produciera la zoonosis. En este caso, hemos comentado que el SARS-CoV-2 tiene una identidad de secuencia, o sea, se parece mucho al coronavirus de murciélago, que, si no me equivoco, era un 80% de identidad, creo. Bueno, 80%, 90% de identidad. Sin embargo, se ha visto que la región de unión al receptor, la RBD, el dominio de unión al receptor del murciélago, es muy diferente al dominio de unión al receptor que presenta el SARS-CoV-2. Entonces, eso le resta puntos para ser el predecesor, el ancestro del SARS-CoV-2 actual. Sin embargo, hablando del pangolín, por eso se habla tanto del pangolín, sí que se observa que presenta una identidad bastante alta, no tanto como el SARS-CoV, pero en el pangolín, o sea, el virus del pangolín, el SARS-CoV-2 de pangolín, sí que presenta ya los 6 aminoácidos claves para la unión del receptor AC2 en su secuencia. Por lo tanto, esto le da más fuerza a la teoría de que el SARS-CoV-2 derive del virus del pangolín, aunque carece de la región polibásica. Con esto se observa que porque por ejemplo ningún virus conocido del SARS-CoV-2 presenta esta región polibásica, y esto indica que no hay ningún virus actual de SARS-CoV-2 que presente las dos características necesarias para dar lugar o sea, ningún coronavirus actual presenta las dos características básicas que necesitas para acceder al ser humano. Por lo tanto, es posible que, por ejemplo, el virus de pangolín, que se encontrara algún hospedador intermedio anterior al ser humano, donde había una densidad muy alta de virus infectados en esta población por proceso de selección natural, si se trataba del virus del pangolín, por ejemplo, por selección natural adquiriera la región polibásica que le va a favorecer luego, va a dar el salto a humanos. Esa adquisición sería mediante recombinación entre los dos tipos de virus, ¿no? O por mutaciones, no postulan ningún. No postulan. Pero lo más probable sería una recombinación entre los dos tipos. Es que, por ejemplo, lo que están comentando aquí es que no se conoce ningún virus actual que tenga la región polibásica. Así que la región polibásica tendría que nacer o por adquisición. Supongo que como se trata de una región que es al final de aminoácidos básicos, con que se hiciera un SIF, o sea, con que la polimerasa insertara ahí unos cuantos, o sea, con que hubiese un aminoácido básico y la polimerasa insertara uno o otros dos aminoácidos básicos en esta región, ya estás favoreciendo que aparezca. ¿Qué estabas comentando, Noemí? Bueno, que sería muy raro, por ejemplo, en este caso de que, por ejemplo, en el caso del virus de la influenza, la variabilidad de genoma del virus se produce por mutaciones puntuales. Sin embargo, aquí, y por lo que tú estás comentando, que es la integración de un gen entero, o sea, es muy difícil que sea por mutaciones puntuales y que probablemente sea por recombinación, que es también como se ha estudiado que el coronavirus
intercambia o varía su código genético. Pero la única diferencia que hay es eso, una prolina, ¿no? Pone que es, o sea, por lo que he estado leyendo, es que es la aparición de la región polibásica en general. O sea, no es un gen entero, es dentro de la especie. El SARS original que lo llamas, la tenía, por lo que has dicho. Tenía RRAR y este tiene una prolina en medio. Juraría que sí. Pues entonces es eso. Si es una prolina, no hace falta que sea por recombinación molar, que puede serlo. Un error de la replicasa. Pero al final es eso. La prolina es el aminoácido ese raro, ¿no? El que tiene forma rara, ¿no? El que está dopado. Prolina, lisina. Que tiene un anillo que hace que la forma del aminoácido sea más rara. A ver, tiene un anillo, pero también hay más aminoácidos con anillos, así que no lo sé. No sé si pero un anillo que une dentro de su... Voy a buscarlo, de la forma de la prolina. Que no es... Sí, es el que yo digo. Tiene una forma rara, que eso es importante, porque puede parecer que un aminoácido nuevo no importa mucho, pero la prolina es importante porque retuerce la estructura de la proteína, porque tiene un anillo que se une al grupo amino. Y así que eso cambia la estructura de la proteína, pues tiene un ángulo distinto al resto de aminoácidos. Bueno. Continuando el comentario que había hecho Noemí, se ha visto que el virus de la influencia en aves también presentan una proteína que es ortóloga a la proteína espiga del SARS-CoV-2, que es la proteína de la hemoglutinina, la HA, cuando se encuentran en poblaciones muy densas, donde hay una alta densidad de virus. Normalmente, como habéis comentado, por inserción o por recombinación, se consigue una región polibásica que hace que pase de ser un patógeno de baja patogenosidad, valga la redundancia, a formas altamente patogénicas. Es decir, simplemente, como hemos comentado nosotros anteriormente, o sea, como estaba comentando ahora de Noemí y Oriol, por efectos de inserción o recombinación aparece esta región polibásica y consigues que el virus sea mucho más agresivo. Y esta misma teoría de la adquisición de una región es lo que se está comentando en la primera teoría que estaba comentando hasta el momento, de que un virus como puede ser el SARS-CoV presente en pangolín, si se encuentra en una población, en un individuo donde la tasa del virus sea altamente densa, tengas que conseguir alguna mejora, o sea, por azar se consiguen estas mejoras que se ve que el virus es más patogénico, por lo tanto se va a fijar, y si ya, por ejemplo, el pangolín, que ya tenía los aminoácidos clave para el dominio de unión al receptor, consigue la región polibásica, pues ya tienes el virus ganador que luego va a dar el salto a la zoonosis. El salto es la famosa zoonosis al ser humano y va a provocar el salto. La segunda teoría, por otro lado, contempla de que la adquisición de esta región polibásica y de los aminoácidos claves para unir al receptor se produciría en el ser humano. Un humano, cualquiera, yo, Lena mismo, sería infectado por un coronavirus que no es el SARS-CoV-2, sino que es su predecesor, y tendría una baja patogenicidad. Y seguramente los individuos estos serían asintomáticos o tendrían un resfriado común no muy grave. Y por saltos entre humano a humano se irían adquiriendo estas mutaciones, como puede ser el dominio de un receptor en la región polibásica, hasta que finalmente, por selección natural, pasando de humano a humano, se adquieren las dos y da lugar al brote del coronavirus. Entonces, depende de quién te contagie, ¿tendrás más o menos probabilidades? Ahora no, porque ya se ha fijado en la población el SARS-CoV-2. O sea, ahora estaría fijado. En esta segunda teoría también jugaría un papel importante esa recombinación de la que hablábamos antes. Sí, o sea, serían cepas humanas. Sí, sería lo mismo. Por ejemplo, tú has considerado... Lo que es más plausible es que el coronavirus actual derive del coronavirus del pangolín, porque ya tienes esas 5 aminoácidos claves para el reconocimiento del receptor. Un humano se infectaría de un virus de pangolín que más o menos puede infectar las células humanas, no está optimizado, no le falta la región polibásica para ser perfecto para infectarnos a nosotros. Y, tal como os he comentado, por inserciones o por recombinaciones dentro del ser humano, este virus de baja patogenicidad al final adquiere la región polibásica. Pero en este ambiente, o sea, el virus ya tendría como esta presión
de selección de que aquellos que sí que pueden infectar mejor las células humanas son los que más se replican. O sea, en este ambiente igual sí que sería más probable que se produzca estas mutaciones, ¿no? Sí, por eso, o sea, tienes un virus que o sea, las dos teorías es eso, si más o menos la adquisición de estas dos mutaciones clave para el paso humano se ha producido antes de la zoonosis o después de la zoonosis. Antes de la zoonosis es que tienes, por ejemplo, en el pangolín o en algún otro animal, una densidad muy alta de virus, porque ya es el virus propio del animal, y por azar, como siempre hablamos en selección natural, adquieres esta región polibásica, y entonces ya tienes un virus mucho más infectivo y que ya está preparado para pasar a ser humano. En la otra teoría se postula de que primero tienes el virus sin todos los DLCs para infectar a humanos, pero por azar infecta a humanos. Y entonces vas a tener un virus mucho menos patogénico que se puede ir pasando de humano a humano tranquilamente porque seguramente ni siquiera presentarán síntomas, y en esta presión de necesitas adquirir la mutación que te permite ser el puto amo para infectar a células humanas, ya has tenido el proceso de zoonosis. Entonces yo creo que a mí me parece esto más plausible porque vas a tener ya la presión por adquirir estas mutaciones que te van a hacer el mejor porque para infectar en a el células pangolín humanas. No tienes ningún tipo de presión para adquirir. Porque ya eres capaz de infectarlo. Además, esto a lo mejor se vería, pero esto ya es una hipótesis mía, de que se comentaba de que muchos casos de gripe, incluso antes de diciembre, en torno a verano de agosto de 2019 así, habían casos muy graves de que se consideraban gripe, que ahora se consideran que podrían llegar a haber sido de coronavirus. Entonces esto también explicaría ese paso de transición a humano. Y no solo eso, o sea, se observa que todos los SARS-CoV-2 actuales presentan tanto la región polibásica como el dominio RBD. Y si haces un estudio filogenético, porque mediante los estudios filogenéticos, mediante el robot molecular que se llama, puedes calcular más o menos el tiempo que ha pasado desde un evento de un clado a otro, de los diferentes eventos de divergencia de los virus. Y sí que se observa que si haces estos estudios te sale que la región polibásica en el SARS-CoV-2 fue adquirida durante la época de diciembre, o sea, con un margen de error y tal. Y es justamente cuando se hizo cuando ya se hizo el eco mediático del coronavirus. Así que más o menos encajaría perfectamente de que primero tienes la infección a humanos y después adquieres esta mutación. La tercera teoría apoya de que el SARS-CoV-2 haya surgido en laboratorio, pero no por todas las inventivas estas de que ha sido elaborado a posta para ello, sino que el ser humano, mediante un cultivo que se están realizando actualmente de coronavirus, en los diferentes pases celulares, es decir, tú normalmente cuando estás cultivando un virus tienes que hacerle un pase, es decir, pasas de un cultivo a otro. Mediante esta selección natural, si se estaba utilizando algún tipo celular similar a humanos que además presentara el receptor AC2, se podía haber estado generando una selección natural artificial introducida por el ser humano para que adquiriera estas mutaciones, tanto el dominio RBD como la región polibásica. Sin embargo, es mucho más plausible, es mucho más lógico pensar que el coronavirus actual haya derivado del coronavirus de pangolín, el cual ya tiene los 5 aminoácidos claves para el reconocimiento de AC2 con mayor potencia, con mayor afinidad que el del SARS-CoV, por ejemplo, y que ya sea en el ser humano o en el pangolín, por una presión selectiva haya aparecido la región polibásica y lo haya hecho óptimo para infectar al ser humano. Es mucho más plausible que pensar que un SARS-CoV, que un coronavirus que se está utilizando de cepas de laboratorio, que no es el mismo, que no presenta las características actuales del SARS-CoV-2, haya adquirido por todos los pases que se están produciendo en cultivo celular las dos mutaciones que necesitas para pasar al ser humano. O sea, es más parsimonioso que haya venido del pangolín porque requiere menos cambios que lo hubiese hecho en laboratorio, ¿no? Sí, o sea, como mediante este otro coronavirus que tiene más diferencias que el del pangolín. Sí. Es lo de la navaja de Ockham que estamos hablando. Normalmente cuando estás trabajando con árboles filogenéticos piensas que el árbol correcto es aquel que haya necesitado el menor número de cambios.
Y en este caso, el menor número de cambios lo encontraríamos que fuera el coronavirus de pangolín, que ya tiene, como ya he comentado un montón hasta la saciedad hoy, que ya tiene los 5 aminoácidos claves para el receptor AC2 y que luego haya conseguido los pocos cambios que necesita, la reacción polibásica y poco más, para acceder a humanos. También recalcar que todas las infecciones actuales de todos los genomas que se han secuenciado de coronavirus, del COVID-19, de todos los individuos actuales que están infectados del COVID-19, presentan estas características. Tienen el dominio RBD con estos 5 aminoácidos y tienen la región polibásica. Por lo tanto, cuando haces la filogenia, todos los SARS-CoV-2 actuales que están infectando a seres humanos te enlazan en un clado común. Todos derivan del mismo ancestro común. Quería comentar, porque hemos pasado así por arriba lo de la teoría esa de que es un virus diseñado y todo eso. Y cuando diseñas un virus es difícil hacerlo sin dejar pruebas de que está diseñado, porque pones etiquetas para poder saber dónde está. Te tienes genes promotores y genes de otros virus que te vienen bien. Y en este no se observa nada. Y también zonas que dices, vale, esto es una zona que por aquí han cortado el genoma. Y eso no se observa. Así que la razón por la que decimos que no creo que sería muy raro que fuera un virus diseñado es por eso. Porque no hay nada en su genoma que parezca que esté diseñado. Y hasta aquí el capítulo de hoy de la Hora de la Biología. Muchas gracias por escucharnos. Nos despedimos no sin antes decir que puedes suscribirte, es totalmente gratuito. Y si tienes alguna duda o sugerencia, puedes dejarnos un comentario o si lo prefieres, puedes enviarnos un correo electrónico a lahoradelabiología@gmail.com. Os recordamos que el nombre de los artículos comentados los puedes encontrar en la descripción del capítulo.